Voy a rogar que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, por favor. Y miren, vamos a trabajar con esta sección 24 y 25 de Mateo. No voy a leerlo porque es largo esto. Ustedes después en casa, si me hacen el favor, lo leen bien. Para muchos es un pasaje muy conocido o una sección del Evangelio muy conocida. Quiero que preste mucha atención a lo que vamos a tocar esta mañana. En el capítulo 25, déjenme leerlos de esta manera. En el verso 33, fíjense en sus Biblias, verso 33 dice, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pegue el salto hasta el verso 41, donde dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y entonces salte al verso 46, donde dice, e irán estos, es decir, los del verso 41, al castigo eterno, y los justos, es decir, los del verso 34, a la vida eterna. Es una lectura no recomendable, esto lo hacemos por amor a la brevedad, pero en realidad hay que leerlo todo, ¿no? Señor, gracias por tu palabra, y te rogamos, Señor, por favor, te imploramos, Señor, que por favor abras esta escritura a nuestros corazones, y que nos despierte a la realidad del castigo, de esta sentencia punitiva de la que nos hablan las Escrituras, y que nos motive a los que no conocen a Cristo venir a los pies de la cruz, donde Cristo dio su vida para salvación, y los que te conocemos poder, Señor, con urgencia, compartir el Evangelio de salvación con los perdidos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano querido, a mí me preocupa muchísimo una tendencia que se está observando. Hay tendencias, pero una de ellas es que se están esperanzando con la idea terrible de que podemos vivir sin ningún tipo de responsabilidad delante del Señor, delante de Dios, ya sea porque no creemos en Dios o qué sé yo, qué cosa tenemos en la cabeza, pero entonces decimos, no me interesa. Y por lo tanto nos autoconvencemos y nos damos la licencia de vivir despreocupadamente. Y lo que me preocupa es que hay gente que llega a la conclusión que total después de la muerte se acaba todo. ¿Se da cuenta? Es decir, yo voy a vivir total mañana, dice el dicho, no comamos y bebamos que mañana morimos. Muy popular ese dicho, no es de ahora, eso ya se viene diciendo de hace mucho tiempo, pero hay gente que está totalmente convencida de eso, viven el día a día sin prestar atención. Primero, que se nos está acabando el tiempo, porque ¿sabe una cosa? Hoy ya vivió un día más que ayer. Y está viviendo en este mundo un día menos que ayer. O sea que se le está acabando el tiempo. No sabemos cuánto vamos a vivir. 1 año, 2, 10, 20, qué sé yo. Eso solamente Dios lo sabe. Lo cierto es que estamos en la cuenta regresiva. No estamos ganando tiempo, lo estamos perdiendo el tiempo. Y mucha gente piensa que, bueno, total,
después que se termine la vida, ¿por qué la voy a desperdiciar? Si tengo una sola vida, tengo que aprovecharla al máximo. Total, partimos de este mundo y listo, se terminó la cosa. Sin embargo, fíjense ustedes que las Escrituras, cuando las abrimos y las leemos sin ningún tipo de prejuicios, al hablar del tema del infierno, me llama la atención porque lo que procura la Escritura deliberadamente es procurar el mayor de los impactos en la persona. Lo que hoy notamos es una tendencia a diluir lo que es el concepto del infierno. Ya vamos a entrar de lleno a este tema en su momento. Hoy estoy haciendo preámbulos, pero la verdad es que la Escritura está empeñada, ha dedicado esfuerzo en crear el pánico en nosotros cuando se toca el tema del juicio eterno. Usted no ve a la gente espantada, ¿no es cierto? A lo menos yo personalmente no veo a la gente corriendo a las iglesias, sabiendo que lo que les espera es el castigo eterno. Es más, hablar de un castigo eterno es políticamente incorrecto, es ofensivo a la sociedad y por lo tanto, incluso dentro de las iglesias se está tratando de aguar el tema, de tratar de minimizar el impacto en la psiquis de la persona, porque no queremos lastimar a la gente, no queremos ofender a las personas. Estoy acá para infundir terror, hermano. Porque la Biblia cuando habla del infierno es para eso, para infundir terror, pánico, horror en la gente. Y de esa manera correr a la oferta de gracia de Dios para hacernos salir del destino que está determinado para toda criatura, que es terminar en el infierno. Otra vez, esto es mala palabra, pero Dios es tan grotesco que está mandando a la gente al infierno. No, Dios no es grotesco, los grotescos somos nosotros, y es por eso que vamos todos al infierno. Ahora, aparte del purgatorio, que es el tema que vimos en la exposición anterior, hay otra doctrina que tengo que remover del camino para entrar de lleno al tema del infierno. Y la doctrina a la que hago referencia ahora es lo que se conoce como aniquilacionismo. Es un término raro, o teología condicional. Y básicamente, para no complicarles mucho la cosa, lo que promueve u oferta el aniquilacionismo es la idea que nosotros, cuando terminemos la carrera, Dios lo que va a hacer es aniquilar, de ahí viene el concepto, el alma de toda persona. Hay ciertas doctrinas o ciertas sectas que promueven esto. Es decir, que cuando terminemos de vivir, entonces más allá no hay absolutamente nada. Resulta que, en fin, hay un séquito enorme de personas hoy dentro de la iglesia evangélica que está, no sé, entusiasmada con esta idea, con este nuevo concepto que los cristianos, mejor dicho, la gente después de morir, no los cristianos, la gente, después de morir, bueno, se termina la carrera, no hay más nada que observar más adelante. Por un lado, hay dos posturas, no me quiero entretener mucho de esto, pero básicamente unos que sostienen que las personas al morir termina ahí la carrera. Por cierto que esta es la postura de la ciencia naturalista. Ellos no creen en la naturaleza bipartita del ser humano. La Biblia presenta al hombre como un ser material e inmaterial. Hay una combinación, una dicotomía existencial, ¿no es cierto? Somos carne y hueso, somos una máquina biológica, pero por otro lado tenemos una naturaleza impalpable o inmaterial. Algunos hablan de alma, otros hablan de alma y espíritu. Más allá de eso tenemos entonces estas dos características. Para la ciencia natural no hay una parte inmaterial, somos un mecanismo biológico, una máquina perfectamente desarrollada o evolucionada. Cuando esa máquina se muere, se terminó la existencia, se desintegra, desaparece, va al polvo de la tierra. Hay otra tendencia que sostiene que las personas que van a morir sin Cristo sí van a pasar por un proceso
de sufrimiento, pero eventualmente, después de ese sufrimiento, porque no pueden negar, en fin, que la Escritura habla de sufrimientos después de la muerte, y entonces, agarrándose un poco de la Biblia, dicen, sí, va a haber un periodo de sufrimiento, pero eventualmente esas almas que sufrieron van a ser destruidas, lo cual no me hace sentido, francamente, desde un punto de vista más filosófico, porque ¿cuál es el sentido de castigar al alma si luego va a ser castigada con la destrucción? ¿Por qué no la termina de una vez, si ese es el caso? Honestamente, me parece más trágico que termine la existencia de una cosa que uno tenga que pasar por un sufrimiento. Pero bueno, esas son algunas de las ideas que andan dando vuelta por ahí. En tal caso, cuando se habla en esos términos, se le habla de la inmortalidad condicional. Por eso ahí el título, acá le pusimos aniquilacionismo, pero también técnicamente se habla de condicionalismo, que es que la inmortalidad es condicional a la aceptación de Cristo como Salvador. La persona que no acepta a Cristo va a ser completamente destruida. ¿Cuál es el problema con esto? Más allá de la realidad de lo que va a suceder, el problema es que de este lado de la existencia nos está ofreciendo a los seres humanos una esperanza falsa. La gente sigue viviendo pensando que después de todo vamos a ser destruidos de una manera irresponsable, pensando que lo mejor que podemos hacer es aprovechar el tiempo que nos queda para vivir y disfrutar la vida con todos sus placeres, ignorando completamente a Dios y su voluntad. Total, vamos a llegar al final del camino y del otro lado no hay absolutamente nada. Y mucha gente, debido a esta tendencia, están viviendo sin prestar atención al mensaje del Evangelio. Es decir, gente que piensa que van a zafar de las consecuencias del pecado y el juicio eterno. Imagínense cuánta gente conocemos nosotros que piensan así. Yo ahora vivo con mi querida esposa en un edificio de, creo que son como 27 pisos, algo así. Yo vivo en el piso 11. No me puedo ni imaginar cuánta gente vive en el edificio, no me puse a hacer la cuenta. Pero solamente en ese bloque, en donde estoy viviendo ahora, ¿cuánta gente hay que piensan a lo mejor que después de la muerte no hay nada? Y convencidos de eso siguen viviendo todos los días dándose los gustos. Total, vivamos hoy que mañana morimos. Y viven esperanzados con semejante premisa que es toda una farsa, según las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar el contexto del pasaje bíblico y quiero que me siga muy bien, porque justamente cuando seguimos este sermón que da Jesucristo, que es algo impresionante, y quiero que observe cómo el Señor Jesucristo va de lo menor a lo mayor, va en una serie de enseñanzas que son progresivas y que nos llevan a esa declaración del capítulo 25, verso 46. Todo el asunto arranca en el capítulo 24. Miren, síganme con sus Biblias, Es importante que me sigan con esto. Vamos a hacer una exégesis más o menos, a ver cómo digo, sintetizada de todo lo que se está diciendo acá, que hay mucha información. Repito, después léanlo bien todo esto en casa. El incidente empieza con Jesús pronosticando la destrucción completa del templo. En los versos 1 y 2 dice que Jesús salió del templo, y en el verso 2 dice que le dijo a los discípulos que estaban con él: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso nos da más o menos el trasfondo de lo que está pasando. Están caminando por Jerusalén, ven, el templo era una cosa, un monumento en aquel entonces, tenemos que ponernos un poco en aquel entonces. En Jerusalén el templo era una maravilla, realmente una cosa tremenda. Incluso los mismos gentiles viajaban a Jerusalén para poder apreciar la construcción que Herodes había hermoseado, se quería congraciar con los judíos y entonces le había hecho cosmético del edificio, era una cosa impresionante. Los discípulos, cuando vieron eso, iban observando las cosas y le decían: Señor, pero ¿te das cuenta qué espectáculo que es esto? Y el Señor les dice sin tapujos: ¿saben una cosa? No va a quedar absolutamente nada en pie acá. Y esto lo que hace es producir imagínense que nos digan a nosotros:
que el CN Tower, que es la torre esa que tenemos en Toronto, se para alguien y decimos, mirá qué espectáculo, ¿no? Me acuerdo una vez unimos con mi señora y se ve toda la ciudad de Toronto, una cosa muy hermosa, y que digan, ¿saben una cosa? No va a quedar un solo ladrillo de esta torre. O del edificio de acá del municipio, el parlamento que tenemos. No va a quedar absolutamente nada. Eso produce un impacto en nosotros. ¿Cómo es posible que llegue a suceder semejante cosa? Porque estamos hablando de una devastación absoluta cuando dice no quedará piedra sobre piedra. No quedará escombro. Así que los discípulos en el verso 3 lo que hacen es quedar con una sorpresa tremenda ante las palabras, el augurio del Señor Jesucristo. El problema acá con los discípulos, y es por eso que tenemos que mirar el trasfondo, es que ellos asociaron la destrucción de este templo con el fin del siglo, que implica el regreso del Señor Jesucristo. Y es por eso que el Señor entonces va a refutar en las líneas que vienen por delante esa interpretación equivocada, advirtiendo a sus discípulos, y hoy por extensión a todos nosotros, que muchos van a explotar esa tragedia, esa crisis o esa situación para engañar a las masas. Es decir, cuando vean todo esto destruido, se van a levantar personas diciendo, aquí estoy. Y algunos van a decir, yo soy el Cristo. Fíjense ahí, por ejemplo, en el versículo 5, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Más adelante en el verso 11 dice, y muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos. Jesús les está diciendo, en otras palabras, cuidado con el engaño. Déjame parar un poquito. Dígame una cosa, nosotros hoy, porque esto pasó hace 2000 años atrás, ¿pensamos que estamos vacunados contra el engaño? ¿No se dan cuenta cómo la iglesia hoy está siendo engañada? ¿Cómo se le roba a los feligreses? No solamente del dinero, que lo hemos hablado y hemos denunciado mucho eso, pero se le roban las ovejas que son de Cristo por derecho propio. Hay personas que se han adueñado de la grey, que son los señores de la grey, que hacen con las ovejas de Cristo lo que se les da la real gana, son explotados, no solo en forma económica, pero en forma psicológica. La gente se ha hecho seguidores de caudillos, de hombres o mujeres, solamente para sacar provecho de las almas. Y no solo eso, pero predican un evangelio barato, falso, que no nos lleva a Cristo Jesús, sino que nos lleva en la dirección contraria, a la perdición. No estamos prestando atención. Así como el Señor advirtió, cuidado porque van a venir muchos a engañar a la gente, hoy tenemos un ejército que pululan por la sociedad cristiana, engañando a la gente. Las advertencias de Cristo se quedaron en el pasado, pero no hacen eco a la sociedad contemporánea. Jesús les decía, ojo, porque muchos van a explotar la situación de crisis que va a venir para presentarse como caudillos de la fe. Y hoy tenemos personas que ven que nuestra sociedad está derrumbándose, moralmente hablando, no está quedando ladrillo sobre ladrillo, y se levantan engañadores diciendo, nosotros somos la respuesta, síganos a nosotros, en lugar de seguir a Cristo. Cerremos el paréntesis ahora. Jesús lo que les va a decir a estos hombres no les insta a no creer en los rumores que van a levantar o van a explotar algunas personas. Créanme a mí, les dice el Señor. Escuchen bien lo que yo les digo, no lo que van a decir algunos cuando vean cumplirse estas cosas. Y dice el Señor que el fin del siglo, porque noten que al final del verso 3 dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estos hombres estaban mirando a ese momento crucial que se venía anunciando en el Antiguo Testamento, la venida del Mesías y el fin de todas las cosas. Esto era una preocupación, estos hombres estaban informados de eso y era una preocupación latente en el corazón de estos hermanos, de estos creyentes, y entonces le preguntan, ¿cuándo va a venir eso? Y el Señor les garantiza, va a venir el fin del siglo. Nosotros hoy pensamos que no va a pasar nada, que no va a haber tal cosa, vamos a seguir avanzando como sociedad hasta llegar a la utopía.
No, el Señor dice, el fin del siglo vendrá. ¿Y cuándo? Bueno, verso 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces, y ese versículo es clave, ahí aparece una cantidad de señales y cosas, pero se ha escrito mucho, ya lo he dicho en otra ocasión acerca de las señales, se ha especulado y se ha, en fin, explotado mucho la información previa, pero el Señor dice, todo esto va a ser principio de dolores. Entonces estamos mirando las señales equivocadas, estamos mirando lo que da comienzo a los dolores, pero la señal importante es que el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Bueno, déjenme decirles, por si no se ha dado cuenta, ya el Evangelio prácticamente, si no en todo lugar, ya casi está predicado en todo el mundo. Hoy con este tema de, el Internet, ya antes lo hacíamos por radio, ¿no es cierto? Se ponían antenas en lugares estratégicos, en lugares del mundo, para poder hacer conocer el Evangelio mediante transmisión radial. Después empezamos a volcarnos a la televisión y hoy, bueno, con la Internet hemos hecho, pero estragos. Hemos penetrado en lugares que ni nos imaginábamos. Mira, acá nosotros somos un grupo de inmigrantes, tenemos una cámara ahí de 3 pesos atrás nuestro y me han escrito personas de algunos rincones del mundo que yo pero ni sabía que existen. Realmente la tecnología ha hecho que el Evangelio se propague por todas partes y Jesús dice, cuando este Evangelio sea predicado en todo el mundo va a venir el fin. No es quizás. El Señor está pronosticando que se va a cerrar el capítulo de la historia. ¿Estamos listos para eso? Vendrá el fin. Ahora, atención con esto, porque acá vamos a encontrar una secuencia de este adverbio, entonces, exegéticamente hablando. Quiero que vayan notando, porque otra vez dice allí, entonces vendrá el fin. Y varias veces va a repetir el Señor Jesucristo, va a ser una metralla. Va a utilizar en el capítulo 24 y 25 ese adverbio, y entonces. Es decir, lo que está hablando es que va a haber una secuencia de sucesos uno detrás del otro. No dice cuál va a ser el tiempo que separe un suceso del otro. ¿Por qué no está interesado en decir, no, bueno, después de 2 años, después de 2 meses, lo que va a suceder es esto, y luego esto, y luego esto, y nos va a dar una seguidilla de sucesos, justamente para llevarnos al clímax, que es el capítulo 25, verso 46, que es un clímax, pero explosivo y aterrador, pero al mismo tiempo de gran consuelo. Depende de dónde tengamos puestos nuestros ojos y nuestro corazón. El Señor nos dice entonces, vendrá el fin entonces. Vamos hasta el versículo 21, y perdóneme que salto un poco, pero tengo que reducir la cosa. Dice, porque habrá entonces, otra vez aparece ese adverbio, gran tribulación. O sea que noten ustedes cuando mete así ese gran tribulación, otro adverbio, está indicando la dimensión, la magnitud de lo que va a venir. Hermano querido, a ver, siempre hubo tribulaciones en este mundo. No solamente fenómenos naturales, sino conflictos entre las naciones, problemas a debacles económicas, cimbronazos sociales, una cantidad de cosas que han sucedido. Así que vivimos en un mundo problemático, nada es estable. Pero cuando el Señor Jesucristo dice gran tribulación, quiere decir que no hay precedentes y tampoco encontramos en todo esto algo subsecuente, es algo único que va a tomar lugar en la historia. Verso 30, otra vez dice, entonces, miren la secuencia, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Así que va a venir el fin. Se va a levantar una gran tribulación, un gran conflicto, una catástrofe, y entonces lo que va a suceder después de eso, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, o sea, no se da detalle acá, podemos especular tal vez mirando otros pasajes, pero por ahora el enfoque es, va a aparecer la señal del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo Cristo. Hoy, pero ¿a quién le da bolilla a esto? Díganme ustedes, de que va a aparecer la señal del Hijo de Dios, eso ya pasó, para otros es un mito. No se lo tragan. Bueno, pero acá está hablando Jesús. No sé, si usted no quiere creer a Jesús es otra cosa. Yo no puedo hacer nada para abrirle la cabeza y el corazón y meterle la idea de que es Cristo el que está hablando.
Pero acá está hablando el Hijo de Dios y lo que está diciendo es que viene el fin y va a aparecer la señal de su retorno. Así que entonces aparecerá, es garantía que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. No solo eso, pero dice entonces, en la segunda parte del verso 30, otra vez, secuencia, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea que según Jesús, la segunda venida de Cristo no va a ser una escena o un espectáculo de, no sé, de algarabía, de gozo, de alegría para las naciones. Al fin viene Jesús a poner en orden este mundo, a hacer justicia. No, Jesús está diciendo que cuando Él aparezca, lo que va a suceder, el impacto que va a producir en las naciones es terror. La gente va a quedar horrorizada al ver la señal del Hijo de Dios. La pregunta es ¿por qué? Si todo el mundo está esperando a alguien que ponga en orden las cosas. Porque todos sabemos que somos delincuentes delante de ese Señor. Porque todos instintivamente sabemos que no estamos a cuentas con Dios. Y que cuando Él venga no vamos a celebrar su venida, sino que vamos a salir corriendo a escondernos. Porque viene aquel que nos viene a juzgar, que nos vino diciendo por siglos que viene para traer el fin de la arrogancia humana, de la indiferencia humana. Nosotros hoy nos reímos de estas cosas, pero va a llegar el momento que, como dice aquí, se van a aterrorizar, van a lamentar a gritos la aparición del Señor. Miren, la palabra esta, copto, que se traduce ahí como lamentación, es una palabra fuerte, habla de un clamor de horror. Yo no sé, he visto algunas situaciones, creo que alguna vez lo he contado esto, de personas que en el hospital están a punto de morir. Y he escuchado gritos de personas que sin Cristo están a punto de partir. Pero es una cosa desesperante escuchar el horror de la persona que dice no quiero morir. No se puede explicar eso. Uno puede gritar espantado de, qué sé yo, fantasmas o todas estas pavadas que andan por ahí dando vueltas. Y entonces gritan de horror. Usted se va a uno de estos, ¿cómo se llaman? Estas kermeses o estas ferias donde hay el tren fantasma, ¿no? Estas cosas raras que la gente se mete y gritan ahí del susto, cosas por el estilo. Bueno, eso no es horror, eso es un salto, ¿no? Una convulsión porque lo agarraron de sorpresa con alguna cosa desagradable. Pero el horror del que está hablando la Escritura cuando usa esta palabrita, copto, es es algo difícil de describir, es un horror del alma. Y eso es lo que dice el Señor que van a sentir las personas. Y entonces lo que tenemos acá son tres advertencias del Señor. Número uno, la advertencia contra las falsas expectativas. Los discípulos decían, bueno, a ver, cuando se caiga todo esto, ¿va a venir el fin del siglo? Muchos van a aprovechar o explotar eso y Jesús les advierte, cuidado con falsas expectativas. Nosotros hoy tenemos en la sociedad contemporánea falsas expectativas también, distintas a lo mejor a las de aquellos hombres, pero seguimos expectando cosas que no van a suceder. Segundo, advertencia respecto al fin de la historia. En el verso 14 dice, entonces vendrá el fin. No solo el fin del mundo y la sociedad como nosotros la conocemos actualmente o en este siglo, sino el fin de nuestras pretensiones y nuestras soberbias. Todos los sueños que tiene el hombre hoy de construir algo, bueno, todo eso se va a terminar. Comenzó en el huerto del Edén cuando la serpiente le dijo a Eva, no le den bolilla a Dios, ustedes pueden ser como Dios, ustedes pueden construir una sociedad independiente de Dios y eso es lo que hemos estado haciendo por milenias y lo que nos está diciendo el Señor es ese experimento es un fracaso total, se va a venir todo abajo. Nos está advirtiendo que eso va a terminar, la arrogancia del hombre, no necesito a Dios, yo puedo valerme por mí mismo, puedo construir un mundo mejor, una sociedad mejor sin Dios. Bueno, el Señor nos advierte que eso no va a pasar, vendrá el fin. Y tercera advertencia es el retorno de Cristo Jesús, versículo 21, 29 y 30, y dice que vendrá con gran tribulación. En aquel gran día,
dice el versículo 30, y entonces nos encaja el verso 31, y dice este hombre, a ver dónde estamos acá, y en el capítulo 24, dice, y enviará el Señor en ese día a los ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Acá, en esa declaración, noten ustedes cómo se hace una discriminación, hoy que es tan popular ese concepto, no debemos discriminar. Bueno, Dios va a discriminar. Y usted puede decir, Dios es injusto, haga lo que quiera. Tiene todo el derecho de discriminar. ¿Quién se cree que es usted? Si le dio la espalda durante toda su vida a Dios, lo insulta, lo ignora, ¿usted espera que Dios todavía sea condescendiente y lo venga a buscar? No. Si usted es el que rechaza a Dios, no es que Dios lo rechaza a usted, usted le da la espalda, a usted no le interesa a Dios. A ver, Dios envió hace 2000 años atrás a Cristo, lo colgó en una cruz para salvarlo a usted, para tirarle el salvavidas, y usted dice, no me interesa. Otros dicen, total, el alma va a terminar cuando me muera. Bueno, ¿qué espera entonces? ¿Qué le va a decir a Dios cuando pase al otro lado y se encuentre con el juez? Decir, Señor, eres injusto, eres un discriminador. Pero si yo lo discriminé a él. Bueno, allí nos dice que Dios entonces va a separar a la gente. Note los detalles. En ese versículo 31 nos dice que los ángeles están totalmente subordinados a la autoridad de Cristo. Dice, Él enviará a los ángeles. No es que los ángeles se determinan a sí mismos a salir al paso para ir a buscar a las personas. No, dice que ellos tienen que esperar hasta que se les dé la orden. Si no son autónomos, no hacen lo que se les da la gana. Nosotros sí pensamos que podemos hacer lo que se nos da las ganas. Seres más potentes que nosotros están sometidos a la autoridad de Cristo. Y nosotros, que pensamos que somos tan vivos, nos rebelamos contra esa autoridad. Bueno, miren ustedes hasta qué punto de soberbia y ridiculismo hemos llegado nosotros los seres humanos por arrogancia. Noten ustedes que Él es el que da la orden. Él es el que está determinado el momento en que se va a dar el paso al frente por parte de los ángeles. Y está determinando las formas. Él es el que dice cómo se van a hacer las cosas, a quiénes van a ir a buscar. La otra cosa es que se agrupa a un sector de la sociedad, no toda la humanidad. Acá no se habla de universalismo. Está diciendo que se ponen en un mismo sitio o en una misma condición cuando dice allí, y juntarán. Los ángeles salen para juntar, para agrupar. La pregunta es, ¿a quiénes? Bueno, nos dice allí que los agrupados van a ser los escogidos. Me llama la atención porque aquí se utiliza la palabra electos, la palabra eclectos en griego, que es la que utiliza, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando escribe Efesios, que estuvimos mirando hace poco, en el capítulo 1, dice escogidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. La palabra elección, esa que produce pavor en mucha gente, elección, pero qué cosa bárbara, esa doctrina es del diablo. Bueno, usted se mete en un lío. Acá Jesús está usando esa palabra, electos, está enviando a los ángeles a ir a buscar, a juntar los elegidos. No los que eligieron a Cristo, sino los que Cristo eligió previamente. Otra vez, algunos que no quieren aceptar este asunto, bueno, vaya y péguese la cabeza contra la pared, agárresela con Cristo, no se la agarre conmigo. Algunos van a escribir diciendo, pero usted cree en la elección calvinista, que yo... Mire, vaya y peléese con Cristo, no me lo diga a mí, yo le estoy diciendo lo que dice el texto. Allá usted, ¿qué quiere que le haga? No solamente eso dice, será un evento repentino, no esperado. En el versículo 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, es decir, tranquilos, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. En otras palabras, todo vivía, la gente vivía como si nada. Se casaban, se prometían, se metían el anillo de compromiso, hacían la fiestita y qué sé yo. Total, una pareja nueva, un hogar nuevo, mañana seguiremos para adelante, vamos a crecer como sociedad. Bueno, así pasó en los días de Noé. Y entonces dice, y no entendieron, verso 39, hasta que vino el diluvio. No entendieron, dice el texto. Hasta que fue demasiado tarde. Cuando vino el diluvio se terminó.
no sabían nadar, no había botes, tragaron agua y se terminó la historia. Dice, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta que no es un día de fiesta, de celebración, que vamos a salir por la Young Street con los carteles diciendo, al fin vino el Señor, gloria a Dios, aleluya? No, Señor, dice que va a arrasar con todos ese día del retorno de Cristo a este mundo. Por eso lamentarán las naciones. Más adelante nos dice, a ver, en el versículo 44, dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, garantía, vendrá, pero vendrá a la hora que no pensáis. Hay mucha gente que hoy se sienta a mirar las señales, ¿no? Y cuentan. Dice, bueno, nos queda, yo no sé cuántas veces ya han dicho, este año viene Cristo, hasta le pusieron la fecha y la hora, y todavía estamos acá, o Cristo vino y se nos dejó a todos plantados acá, algo pasó, porque todavía seguimos acá. Yo creo que nosotros estamos salvados, estoy convencido que estamos salvados, así que eso me da garantía que Cristo no vino. Pero bueno, hay gente que tiene dentro del cristianismo, la bola de cristal, y sin embargo acá el Señor dice, a la hora que no pensáis, a esa hora va a venir Jesús. O sea que a lo mejor estos adivinos que tienen la bola de cristal, cuando se dieron cuenta que no vino, agarran la bola, la guardan pensando de que, bueno, todavía no, y sácate. Cuando guardó la bola de cristal, ahí le cae Jesucristo. Oigan, estoy haciendo hipótesis acá, porque después van a decir, el pastor está hablando de la bola de cristal en la iglesia. Sí, cuando no pensemos, cuando estemos distraídos, ahí va a aparecer el Señor Jesucristo y se terminó toda la cosa. Por lo tanto, debido a eso, el Señor nos hace un llamado solemne. Nos dice en el versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Se dan cuenta cómo va armando Jesús la idea? Jesús es el que habla. Por lo tanto, debido a Él nos pone en aviso en todas estas cosas, y lo que está diciendo ahora es tengan cuidado, pónganse a velar, estén despiertos. Hermano, ¿estás velando? ¿Estás despierto? ¿Estás preparado? ¿O en la vida estás distraído, no prestando atención que esto va a suceder? No sabemos cuándo nos va a agarrar a todos desprevenidos, pero que va a suceder la venida del Señor. ¿Estás velando? Jesús presenta hay dos parábolas, la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25, verso 1 al 12. El propósito de esta parábola es enfatizar el llamado del capítulo 24, verso 42. Fíjense en el verso 13 que dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre... Vuelvo a repetir lo mismo. Así, a veces le damos mucha vuelta a la parábola, pero ¿a dónde va la parábola? Otra vez nos está diciendo, como las vírgenes que estuvieron atentas y otras no, el propósito de la parábola es decir, estén despiertos, como las vírgenes del ejemplo que estuvieron atentas y otras que estuvieron distraídas y se quedaron dormidas. Bueno, ustedes estén velando. La parábola de las 10 vírgenes, que aparece ahí en el capítulo 25, versos 1 al 12, lo que tenemos allí es un llamado a estar alertos. Y la parábola que sigue, que es del verso 14 hasta el... ¿dónde estamos acá? A ver, versículo 30, es un llamado a estar activos. Un llamado a estar despiertos y un llamado al trabajo. Es decir, la persona que se le dan los talentos y se pone a trabajar. El negligente es el que se queda sentado, no hace nada. Bueno, Jesús está diciendo, ojo, porque el Señor viene, regresa y quiere gente que lo esté esperando, pero mientras están esperando no están cruzados de brazos, sino que están activos, están envueltos en la tarea. ¿Estás despierto? Y no solo despierto esperando, pero ¿estás haciendo algo? ¿O estamos viviendo pasivamente? El Señor viene y viene para traer retribución. Del verso 31 en adelante, del capítulo 25, sigue la secuencia de ese adverbio entonces. Repito, es una metralla indicando de esto viene después esto y después esto y después esto. Eso significa la idea de
ese entonces. Para los que hacen exégesis, es importante mirar estas repeticiones de palabras a través de las Escrituras, porque es donde está martillando la idea o el pensamiento del texto. Entonces, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, o sea, nos devuelve a lo que ya indicó, entonces se sentará, dice allí, en su trono de gloria. Y entonces, cuando vamos al verso 32, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y en ese momento apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, ¿no? Esta era una industria de cría de ganados, entre otras cosas, y la gente lo que hacía, era muy común ver, hoy diríamos, a ver, el que separa, no sé, un Lexus de un Ford, ¿no? Una cosa por el estilo. En aquel entonces la industria era esto y decía, bueno, cómo se separan las ovejas de los cabritos, el macho de la hembra, cosas por el estilo, ¿no? Yo no entiendo mucho de la cría de ganado, de ovejas, pero a lo menos esa es la idea. Está tomando figuras comunes de la sociedad para que la gente entienda cómo, así como los pastores hacen la división, bueno, ese día va a haber división entre los elegidos y los no elegidos. Por un lado, nos dice ahí en el capítulo 25 que, verso 33, dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No me pregunten por qué unos a la derecha y otros a la izquierda, porque ese no es el caso. El asunto es que va a poner a unos de un lado y a otros del otro. Algunos están tratando de ver por qué la derecha y no al revés. Y qué sé yo, como hacían los pastores. La idea es, puso a uno de este lado y a otros del otro. Ese es a donde apunta esa declaración. Y bueno, tenemos entonces que por un lado se colocan a los escogidos del capítulo 24, verso 31, y por el otro lado se coloca a las personas que lamentarán la venida del Señor según el capítulo 24, verso 30, porque no estuvieron preparados, no estuvieron velando y tampoco estuvieron envueltos en las cosas del cielo. No estuvieron preparados para el fin. Noten otra vez el adverbio repetitivo, ¿no es cierto?, en esos versículos. A uno los describe en el verso 34 como benditos de mi Padre. Síganme con sus Biblias. A las personas, estas se las describe como benditos de Dios. Las otras, en el verso 41, dice que son descritos como malditos. Miren el contraste entre un grupo y el otro. La palabra malditos, me llamó la atención observar en el original que el tiempo es perfecto. En otras palabras, no van a ser malditos, ya son. Y el tiempo perfecto, esa es la condición presente y continuarán de esa manera. Para pensar teológicamente, no me quiero explayar en eso, pero quiero que revisemos nuestra teología, porque solamente pensamos en lo que va a pasar y no en la condición del hombre ahora. Nosotros estamos mentalizados en lo que va a suceder, van a ser condenados, van a perderse en el infierno, pero la Escritura habla en una panorámica temporal distinta a como pensamos nosotros. Ya estamos condenados, ya somos malditos. No que vamos a ser maldecidos, sino ya somos malditos. Por eso es que Dios tira el cable para salvar a los malditos y hacerlos por imposición divina, benditos del Padre. Del momento que el Señor manda a Cristo a morir, nos llama, nos trae a los pies de Cristo, somos bendecidos de Dios. No es que yo me bendigo a mí mismo, es la bendición de Dios ofreciendo a este que está en condición de maldición o bajo maldición, de rescatarlo, sacarlo de esa condición. Esa es la idea donde apunta las Sagradas Escrituras. Nosotros no pensamos así. Malditos van a ser cuando se vayan al infierno. No, el tiempo acá me llama poderosamente la atención. Ya son malditos. A los benditos, fíjense que les garantiza que heredarán el reino preparado para ellos desde que se fundó el mundo. Verso 34. A los malditos, en cambio, se les garantiza, verso 41, el lago de fuego. No es una posibilidad, es la realidad inescapable. Luego, en el verso 46, se hace este anuncio, dice, e irán estos
los malditos, hay castigo, perdón, eterno, y los justos a la vida eterna. En Marcos, capítulo, noten ustedes que se habla de castigo eterno y fuego eterno. ¿Lo vio eso? Acá en el verso 46 se habla de castigo eterno, en el versículo 41 se habla de fuego eterno. En el Evangelio, ahora va a ver por qué le estoy enfatizando esto. En Marcos, capítulo 9, versos 43 y 44, Jesús describe este estado, vamos a llamarlo así, estado en el infierno. No lugar, sino estado. Dice que es como fuego que no puede ser apagado. Trate de guardar eso en su mente. Fuego que no puede ser apagado. En otras palabras, está hablando de fuego constante. Porque de lo contrario, si se termina en algún momento, puede ser apagado. Se apaga solo, alguien sopla, yo qué sé, pero se apaga. Bueno, acá dice, el fuego no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Está hablando de permanencia, hay una insistencia en esto, en algo que va a continuar. Y el fuego nunca se apaga. Otra vez, el énfasis en algo constante. Y noten que en Marcos, y después chequea bien eso, se repite 3 veces esta idea, desde el verso 45 al 48. Es decir, repito, fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo repite 3 veces. En las Escrituras, la repetición en 3 veces está tratando de enfatizar ideas en un grado superlativo. Cuando, por ejemplo, se dice Dios es santo, santo, santo y cosas por el estilo. Se está indicando que esto es una absoluta, es un absoluto. Es una manera hebraica de expresarse. Esto nos da la idea de la durabilidad constante de este fenómeno. En el capítulo 25, verso 46, David está citando probablemente a Daniel en el capítulo 12, verso 2, cuando se hizo la promesa en el Antiguo Testamento por medio del profeta, diciendo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, miren cómo se hace separación, y otros para vergüenza y confusión eterna. La palabra hebrea, en ese caso, es olam. La palabra olam se traduce como aionion en el Nuevo Testamento. Y en nuestro idioma español, las 2 palabras, que son, vamos a decir, un sinónimo, lo que quiere decir es continuidad. Se traduce eternidad. No es el término más popular, porque ahora voy a explicar por qué, pero en un sentido habla de continuidad, de algo que va a seguir adelante. Ahora, noten que el fuego no fue preparado para el hombre o el ser humano, sino que fue preparado para los ángeles caídos. Nos dice en el versículo 41 del capítulo 25, ¿no? La pregunta es ¿por qué los hombres van a parar al infierno? A mí, si Dios preparó el infierno para los ángeles y sus secuaces, ¿por qué va el hombre a parar a ese lugar? Y es justamente la secuencia de información que da los versos 42 en adelante. Dice, no me disteis, 2 veces lo repite, de comer y de beber, pero dice, no me disteis. En el verso 43, no me cubristeis. Al final dice, no me visitasteis. La gente va a decir, pero yo no te vi. A mí, hoy, por ejemplo, si escuchamos a Jesús decir esto, pero si yo no estuve hace 2000 años, tú no estuviste ahora, ¿qué me metes a mí en el lío? Y lo que está indicando es, debido a que no lo hiciste con otros, no lo hiciste conmigo. Es la falta de empatía hacia la necesidad del hombre que despierta en nosotros cuando realmente llegamos a entender el corazón de Dios, damos nuestra vida a Él y lo que hace es producir de una persona indiferente, ahora hacernos una persona empática con la problemática del hombre a nuestro alrededor. Estoy preparando una serie de charlas acerca del racismo, que si Dios lo permite lo voy a hacer después de esta, y vamos a mirar los orígenes del racismo, y que va mucho más allá de estas agendas sociales que comenzaron hace un par de siglos atrás. Esto es un problema que empezó en la caída del Edén. La competencia entre los seres humanos y la falta de empatía por el otro.
Y eso es resultado del pecado, cómo dañó nuestras relaciones, no solamente con Dios, sino entre los seres humanos en sociedad y también en el hogar. Vivimos en competencia continua. Hoy estábamos hablando de las ideologías que están dando vuelta. Este empoderamiento de la mujer son ideologías foráneas a las Escrituras que se han impuesto en el compromiso contemporáneo, pero que son dañinas, están destruyendo las bases de la sociedad, está destruyendo la identidad de la mujer como tal. La mujer empoderada. A mí, ¿qué me viene de mujer empoderada? Estuve mirando unos videos, otro paréntesis, donde están queriendo en el campo deportivo hacer competir a las mujeres con los hombres. Y ahora se ha puesto de moda este asunto del octógono, donde se meten a pelear la gente, ¿no? A los golpes. Y estuve mirando cómo hay un experimento en donde tiran a mujeres que practican, ¿no?, las artes marciales a pelear con hombres. Y las mujeres tienen una habilidad tremenda. Se me agarra una de esas, pero me pega una paliza bárbara, ¿no? Tiene una fuerza tremenda. Yo no me meto ni loco con una mujer así, ¿no? Pero la ponen a pelear con otro luchador. Y ustedes tienen que ver cómo estas señoras pero pegan unas patadas extraordinarias. Tuvo un espectáculo coreográfico de trompadas y patadas y codazos y rodillas y se gastan, sudan, corren por todos lados. Al hombre le cuesta una sola trompada. Y esa mujer sale volando por el aire y queda en el suelo destruida. No estamos hablando de más o menos un knockout. La destroza. Una cosa que si no se pone freno vamos a tener una desgracia. Alguien va a matar a una mujer. Desnucar a una mujer es una locura. ¿A dónde hemos llegado? En lugar de empoderar a la mujer, lo que estamos haciendo es jugando con la mujer, cosificando a la mujer. Bueno, estas son algunas de las locuras que tenemos en la sociedad contemporánea. Así vamos. El hombre, cuando rechaza la bondad de Dios, cae en esto, en rechazar al otro. Es la evidencia de que realmente no hemos sido transformados. Esa persona es la que se va al infierno. No que lo mandan, sino que se tira de cabeza solo al infierno. El infierno fue para los ángeles y los demonios y el hombre dice, yo quiero ir para allá. Pero miren, hay gente tan cínica que dice, es mejor vivir en pecado porque eventualmente vamos a irnos al infierno donde están todos los pecadores que se divirtieron, tomaron, bailaron y vamos a pasarla allá en el infierno la gran vida. Porque si todos los que nos divertimos en el mundo vamos a ir al mismo lugar, ¿saben qué farra que vamos a tener en el infierno? El cinismo. Tenía yo un primo de mi papá que hacía ese argumento y no era que era patrimonio de él. Mucha gente piensa así, allá los cristianos son aburridos. A mí, ¿qué vamos a ir a hacer? ¿Al cielo a tocar el arpa? Vámonos todos para abajo. Sí, really. Bueno, vayan para abajo. A ver qué tanta fiesta va a pasar en aquel lugar. Algunos comentaristas niegan la perpetuidad del castigo. Otra vez, allí dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y hoy dentro del campo evangélico se levantan estas corrientes como el aniquilacionismo. El otro día hablamos de purgatorio, ¿se acuerdan de esa antesala donde terminamos de purgar nuestras faltas para entrar al cielo, a la visión beatífica? Pero ahora tenemos otros que dicen, no se preocupe, después de todo, si usted vive mal, va a ser destruido. Y acá lo que se está hablando es de castigo eterno. ¿En qué se basan para negar la doctrina del castigo eterno, que es la tradicional? Muchos apelan a la etimología y la semántica de la palabra eterno. En griego es aionion, o olam en hebreo. Y sí, es cierto, vamos a ser justos con la gramática acá. Desde el punto de vista de la raíz de la palabra y el sentido, cuando la palabra que nosotros leemos como eterno, en algunos casos se interpreta no como un tiempo indefinido y sin fin, sino que se habla de un tiempo que no está definido, pero que sí puede tener un fin. Y hay ciertos textos que hablan en esos términos. Utiliza esta palabra aionion, que traducen como eterno, como un evento que en algún momento dado va a tocar su fin. Pero al mismo tiempo, y reconocen los etimologistas o la gente que estudia la lengua,
que sí también en algunos casos se utiliza la palabra y está respaldado por la literatura clásica. Estamos hablando acá de un par de siglos antes del nacimiento de Cristo. La literatura clásica arranca más o menos, vamos a decir, desde el periodo de los filósofos milesianos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Estamos en el siglo V antes del nacimiento de Cristo. Y ahí comienza el periodo clásico, el periodo de los grandes pensadores, los pitagoreanos, eventualmente Sócrates, Platón, Aristóteles. A eso se conoce el periodo clásico. Estos hombres entendieron, utilizaron en sus escrituras el concepto de aionion como un tiempo sin fin. Para la cultura griega, la historia se mueve en forma circular. Y es por eso que decían que los acontecimientos tenían la tendencia a ser repetitivos, en un movimiento sin fin. Así que existen las dos maneras de concebir el concepto o la palabra aionion. Debido a eso, algunos de los intérpretes hacen esta discriminación dejando de lado el aspecto sin fin de la palabra aionion, y entonces se agarran del concepto que sí habla de un periodo indefinido, pero que tiene fin. La pregunta no es lo que entendían los del periodo clásico, sino cómo se expresan las escrituras. Y cuando las escrituras en general habla de eternidad, habla de un tiempo sin fin. Déjemele que se lo pruebe con las escrituras, porque yo soy enemigo de hablar y no tener el respaldo bíblico, porque eso es discurso. En cuanto a la autoridad o la naturaleza de Dios, escucha bien lo que dice Romanos capítulo 16, verso 26. Pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios aionion. ¿Agarra la onda? La palabra que se traduce eterno. Dios eterno. Theos aionion sería. Dios eterno, que se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. ¿Usted piensa que la naturaleza de Dios en este caso es un tiempo indefinido en que Dios es, pero que va a tocar su fin? Piense. Es decir, que si vamos a ser consecuentes con lo que promueven los aniquilacionistas, que la palabra aionion, que se traduce en español como eterno, habla de un tiempo indefinido, es decir, no se sabe cuánto tiempo, pero que va a tocar fin. Bueno, cuando Pablo habla de la naturaleza de Dios usando ese término, entonces esa naturaleza va a tocar su fin. Vamos a ser consecuentes, lo cual es teológicamente un absurdo, porque entonces ya no estamos delante de Dios. Tal vez de un Dios, como lo concebían los griegos o los romanos, pero no Dios. El Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Eso es en cuanto a la naturaleza. En cuanto al poder de Dios, 1 de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Noten esa frase y termina con el amén. Kratos aionion sería la frase. Sempiterno, que no tiene fin. A eso apunta esa declaración. Usted puede concebir, si somos consecuentes con los aniquilacionistas, que la palabra esta, aionion o eterno, significa un periodo indefinido, pero que eventualmente va a tener un fin. Lo cual entonces el imperio de Cristo es un imperio que no está definido cuánto va a existir, pero va a tocar su fin. Es un absurdo. Cuando hablaron en términos de eternidad, hablaron de un tiempo sin fin, sin límites. En cuanto a la gloria de Dios, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Dice, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y quiero que observen cómo el escritor deliberadamente está poniendo en contraste la gloria que no tiene fin con las peripecias que vamos a pasar nosotros por un tiempo. Cuando habla de la gloria eterna, está hablando de algo que no tiene tiempo y no tiene fin, es trascendente. El Espíritu Santo.
Hebreos capítulo 9, verso 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Espíritu eterno, otra vez, ¿podemos concebir que el Espíritu de Dios va a tener fin? La redención, Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Otra vez el concepto habla no de una redención que va a durar un tiempo indefinido, pero que al fin va a terminar. O sea que va a llegar un momento en que ya no vamos a ser redimidos. Bueno, es completamente antibíblica esa manera de pensar. La salvación, dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que para que los que obedecen es posible entonces, si tomamos en cuenta la forma de entender el concepto de los aniquilacionistas, la salvación, en fin, no tenemos un tiempo definido de cuánto tiempo vamos a ser salvos, pero vamos a dejar de ser salvos. El gobierno futuro de Cristo. Segunda de Pedro 1:11. A mí le estoy dando todos estos pasajes para que vea, mi querido, cómo se derrumba todo el edificio. ¿Qué hacemos con la Biblia? ¿Me quiere decir usted? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. La entrada generosa y amplia es algo que es una constante. El reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un reino eterno que va a tener fin. Qué reino pobre que tuvo Cristo, ¿eh? Un reino largo, pero a fin de cuentas se le vino abajo. ¿Y quién va a gobernar después? La vida que reciben los que creen. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes concebir, nosotros vinimos a la cruz para que nos alarguen los días, pero eventualmente vas a dejar de vivir. Vamos, pero ¿qué es eso? Esa es la hermosa promesa que se ha predicado desde los siglos, que eventualmente vamos a ser destruidos. Así, hay un montón de pasajes más, que por amor a la brevedad no se los cito, usted después haga el trabajito en casa si quiere, en el Nuevo Testamento, donde se usa esta palabra aionios o aionion. Si bien es cierto que, repito, vamos a ser justos con el uso de la palabra, en algunos casos se utiliza de un tiempo indefinido, entiéndase un tiempo que no se sabe cuánto, pero que va a tocar su fin. Pero cuando se habla de estas realidades espirituales, ese tiempo no tiene fin. Es un tiempo indefinido en una forma absoluta. Así que el contexto mismo de capítulo 25, verso 46, nos está dando la interpretación correcta de lo que se está diciendo. Dice allí, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay una contraposición. Estos que pusieron su fe en Cristo van a tener una vida que no tiene fin, pero los que no lo aceptaron, usa la misma frase, van a tener un castigo que no tiene fin. Sería ilógico, y no sé qué criterio vamos a usar para decir, bueno, cuando habla de la vida eterna, utiliza el término sin fin, pero cuando habla del castigo es limitado. Bueno, pero ¿qué criterio uso? No sé, de la Escritura o algo allí en el contexto que separa los unos de los otros. Estos van a vivir para siempre y estos no. Cuando la idea que quiere dejar Jesucristo al ponerlos los dos juntos con el concepto de eternidad es que va a haber bendición eterna y castigo eterno. Esto es deliberado lo que dijo el Señor. Y otra vez es para infundir el mayor de los espantos a las personas que escuchan esto, hacerlos temblar en sus botines. Este asunto es serio, extremadamente serio. En el libro de Apocalipsis, tengo que apurarme un poquito. En el capítulo 20, en los versos, 10 al 15 si se quiere. Dice, y verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Para siempre. Es una manera idiomática de decir
para siempre. Cuando dice día y noche, es decir, todo el día y por los siglos de los siglos, es de llevar, de salir de un metraje cronológico del tiempo y decir va a ser una constante. Y luego dice que vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos y grandes, pequeños, de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Corro un poquito, Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y escuche, y si fueron lanzados al mismo lugar donde fueron... Falso profeta, el anticristo y el demonio. Dice, y fueron lanzados cada uno según sus obras al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. El lago de fuego que ya nos indicó es una constante. Van a sufrir allí día y noche por los siglos de los siglos. Al mismo lugar donde van aquellos seres siniestros, ahí es donde va a parar esta gente y va a experimentar la segunda muerte, que ya voy a explicar en su momento qué quiere decir ese concepto. Capítulo 25, verso 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, que según Apocalipsis es un fuego que va a quemar allá por los siglos de los siglos, día y noche, concepto de eternidad, de constante. Y usted me va a decir a mí que las personas que viven despreocupadamente van a ser exterminadas. ¿Qué criterio estamos utilizando para llegar a esa conclusión? No tenemos el apoyo etimológico. Otros echan mano del argumento moral. Es decir, son los defensores de la integridad de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo puede un Dios de amor inmenso o infinito torturar a la gente en el infierno? Bueno, déjeme decirle una cosa. Por lo pronto, Dios no está torturando gente en el infierno. Dejemos de hablar pavadas. Busquen un diccionario qué quiere decir torturar antes de tirar el término. Hay teólogos como Clark Pinnock que usa el sensacionalismo, ¿no? El tipo Hollywood. Dice, ¿cómo Dios va a torturar a la gente? Y uno dice, hablan flauta, ¿cierto? ¿Cómo Dios va a torturar a la gente? Digo yo, agarró Clark Pinnock la palabra torturar en el diccionario y buscó el significado qué queremos decir con torturar. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios está con las pinzas apretando, ¿no es cierto?, los huesos de los que se están quemando en el infierno y que Él está allí, en fin, qué sé yo, con el tenedor y el cuchillo pinchando y arrancando, con un serrucho cortándolos por el medio, torturando y gozándose, diciendo, ¡qué bárbaro! Estoy pasando fenómeno. Ustedes que no me hicieron caso, ahora van a ver. Pero eso es una locura, señores. Dios no tortura a la gente. El infierno no es un lugar para torturar, sino para castigar. Es justamente lo que merece la persona que ignoró por completo la respuesta de Dios para que la persona no termine en esa condición. Es el acto deliberado del hombre de negar a Dios o de renunciar a la oferta graciosa o salvífica de Dios para salvar a esa criatura. Muchos dicen, ¿cómo puede Dios castigar eternamente a una persona que cometió delitos por 8 décadas? Pero mi querido, Dios no está castigando el tiempo que pecaste, sino la naturaleza del delito. Cuando nosotros metemos preso y le damos cadena perpetua a un asesino serial, no decimos, bueno, le vamos a dar, ¿cuánto tardó en ahorcar a la mujer, por decirlo así, ¿no? La violó y la ahorcó. Bueno, violación, 10 minutos, 20, qué sé yo. Y el ahorcarla, ¿cuánto duró aguantando la respiración? Y vamos a decir 30 segundos, 1 minuto. Así que bueno, el tipo se tomó, qué sé yo, 5 minutos para terminar con el asunto, le damos 5 minutos de pena, le regalamos 5 minutos más, 10 minutos de pena. Pero ¿se da cuenta lo absurdo? No se cuenta el tiempo del delito, sino la calidad, la naturaleza del delito. Nosotros pecamos contra un Dios que es infinito. El pecado cometido, la ofensa contra ese Dios, no es cuánto usted pecó, sino la característica del delito. Y para pecar contra un Dios infinito, el pecado tiene que ser de magnitud infinita. Por eso el castigo que merece es un castigo infinito. Esa es la naturaleza correcta en la justicia de Dios. Si usted agarra a un delincuente como Adolfo Hitler, que mató pero a una cantidad de gente,
que no tenemos números exactos del genocidio que trajo este señor. Y le damos, qué sé yo, 20 años de cárcel. ¿Pero quién va a decir eso es justo? ¿De qué manera vamos a llamar a eso justicia? El volumen del delito no habla de la cantidad de gente que mató, sino la característica, el crimen de lesa humanidad. Y por eso fue penado en la Corte Internacional en La Haya. Ustedes se acuerdan cómo fue ese asunto. Mucha gente incluso terminó en la horca por causa de esos delitos. Así que no traten de defender la naturaleza moral de Dios. Lo que hay que hacer es decirle a la naturaleza inmoral del hombre el castigo que le corresponde, que es una ofensa infinita contra un Dios infinito y merece un castigo punitivo que es infinito. Otros piensan que las personas en el infierno, cuando estén sufriendo, eventualmente van a reaccionar y van entonces a darse cuenta, y ya voy a explicar la parábola del rico y Lázaro, que se usa muchas veces porque el hombre se sintió mal. Manda a mis hermanos que vayan a predicar, ¿no es cierto?, para que no terminen acá conmigo, como diciendo, este pobre hombre al fin le cayó la ficha en el infierno, cuando se está quemando. No, mi querido, en el infierno nadie se va a convertir. No hay regenerados. El pecador en el infierno va a seguir toda la eternidad siendo pecador. Jamás se dice en la Biblia que la persona que está sufriendo en el castigo eterno, o el diablo y los ángeles van a decir, metimos la pata, ¿por qué no? Vamos a pedirle a Dios que nos perdone. Y entonces, bueno, vengan para acá. No, Señor, esas personas van a ser siempre rebeldes por el resto de la eternidad. Jamás de los jamases, y la Biblia es clara en esto, jamás vamos a ver personas arrepentidas en el infierno. Por eso es que es eterno, porque esas personas nunca van a buscar a Dios. No lo buscaron aquí y no lo van a buscar del otro lado. En conclusión, dice en el verso 46, e irán entonces estos al castigo eterno, que es retribución. Es de carácter punitivo y es eterno. Y los justos a la vida eterna. Uno de los versículos, a mi juicio, más aterradores de toda la Biblia, pero al mismo tiempo uno de los mayores consuelos en la Biblia. Porque así como Dios declara el castigo eterno, también nos da la promesa eterna, que quienes pongan su fe en Jesucristo tienen garantizada no el lago de fuego, sino la vida eterna, una vida que no tiene fin en la presencia gloriosa de Dios. Mi querido hermano, no te asustes del infierno. Dale gracias a Dios que no vas a ir al infierno. Pero al mismo tiempo tenemos una obligación moral ahora de hablarle a los no creyentes para que no terminen en ese terrible lugar el resto de la eternidad. Y digo mal el resto de la eternidad porque el concepto resto significa cuánto queda. Estoy limitando el tiempo, está mal dicho eso. Digo resto porque es una manera común de hablar. Pero estamos saliendo del aspecto de tiempo. El tema a veces se habla en la Biblia, inclusive de que algunos pasajes en donde se habla de la destrucción. No toco esto para no expandirme, ¿no? Pero Clark Pinnock, por ejemplo, utiliza pasajes en donde se habla de que los hombres serán destruidos y eso es lo que le da base a él para acertar que el hombre va a terminar de existir. Pero cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de destrucción, no está hablando de la destrucción del alma, sino de la destrucción de los pueblos, que mientras existen se llevan al mundo por delante y se rebelan contra Dios. Y lo que está diciendo el Antiguo Testamento es que van a ser destruidos, a eso se refiere, no destrucción del alma o aniquilacionismo, sino que van a dejar de existir haciendo el mal en este mundo, pero van a sufrir las consecuencias del otro lado. Otra vez, Daniel dice que van a despertar unos para vida eterna y otros a condenación. Por eso lo cita Jesús en este sermón. Así que, hermano querido, háblale a tu amigo. Aunque si no quieras saber nada, no importa, háblale de Cristo. Necesitan escuchar este mensaje. No tengas miedos de hablar del infierno. No, pero no hay que asustar a la gente. Sí, señor, ¿cómo que no? Pero escúcheme una cosa, si usted está manejando ebrio por el camino, hay algunos que agarran el teléfono, el celular y llaman a la policía porque hay un peligro suelto. Este hombre, un bólido que está manejando y que puede llevarse por delante a todo el tráfico, gente parada en la esquina. Y tratamos de ver si lo podemos parar.
Bueno, estamos hablando de gente que se va de cabeza al infierno. Tenemos una obligación moral de decirle a la gente, te vas a ir al infierno. Pero ¿cómo me dice eso? Bueno, ¿qué quieres? Agárratela con el Señor, yo qué sé. A mí lo que te estoy diciendo es que nos vamos todos, tú y yo nos vamos al infierno. A mí el Señor me casó del cuello y me sacó de ahí. Pero te quiere sacar a ti también, no seas tonto, no te tires de cabeza. Si la persona insiste en eso, bueno, se merece el infierno. Y si tú no conoces a Cristo, y los que están atrás de la cámara, cuidado. El Señor dice, vendrá el fin. Y cuando el Señor venga, no va a ser de fiesta. Para los cristianos sí, pero para el mundo y las naciones no va a ser un día de celebración, no vamos a hacer un carnaval. Es el momento en que el Señor va a dictar la sentencia final, que ya está decretada, porque ya somos malditos y vamos de cabeza al infierno para siempre jamás. Así que yo te insto a que vengas a los pies de esa cruz, confieses tus pecados, pidas perdón a Dios en el nombre de Cristo Jesús y recibe el regalo precioso de la salvación, el salvataje que Dios ofrece a las personas que merecen el infierno, según la justicia divina. Pero el amor de Dios es tan grande que lo que quiere es sacarte de los bordes de las llamas para llevarte a la vida eterna. Ojalá que prestemos atención a la advertencia del Salvador. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por advertirnos contra enseñanzas que hoy están cobrando fuerza en el pueblo evangélico y que desde esas plataformas se le predica al mundo que si pasan de largo la cruz, eventualmente van a ser exterminados y viven entonces despreocupados, total, dejaremos de ser. Cuando la Escritura nos habla claramente que es todo lo contrario, que vamos a sufrir el castigo punitivo para siempre y sin ningún fin y a toda hora. Señor, ayúdanos a compartir el Evangelio con los perdidos. Y si alguien por casualidad no tiene a Cristo en el corazón, te rogamos, Señor, que abras su alma a la salvación y la gracia de Dios en Cristo Jesús para poder experimentar la redención, el perdón de los pecados y la vida eterna. Porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.